Gabriel Solano también aquí. ¿Cómo estás? Y Patricio El Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de Cambiemos no hay nadie, ¿no vino? No. Bien. Bueno, a ver, el primer punto, ¿no? ¿Qué pasó con el Fondo Monetario Internacional y todas las repercusiones de lo que hubo de un lado, del otro, de esta, bueno, posible, a ver, mano mágica del Fondo Monetario con la Argentina? Mira, me parece que el gobierno de Macri con este acuerdo con el FMI está profundizando la línea de hacer un nuevo saqueo nacional. ¿Qué significa un nuevo saqueo nacional? Nosotros vivimos en la dictadura, un gran saqueo donde los trabajadores fueron atacados brutalmente en su poder adquisitivo, donde también a la salida se estatizó la deuda de las empresas y la deuda que era privada se hizo pública, o sea que la pasamos a pagar todos los argentinos, donde vimos un saqueo en el 89-91 con una brutal inflación que también le robó parte a los trabajadores de su salario y donde también se privatizaron las grandes empresas de servicios que eran públicas y un saqueo en el 2001 con la desocupación y la pobreza al 50% que vimos. Bueno, ahora Macri quiere hacer un nuevo saqueo. Entonces se endeuda con el FMI y va acrecentando el monto de la deuda pública. Entonces acá me parece que lo que empieza a pasar y para el debate es lo siguiente. Ya se terminó el tiempo de decir que el gobierno de Macri es malo, que no se puede hacer nada, que va a seguir endeudándonos, que va a seguir empeorando la situación de los trabajadores, de los sectores populares. Ahora lo que hay que decir es, en primer lugar, ¿cómo lo frenamos? Y en segundo lugar, ¿cuál es el plan de gobierno que plantean los distintos sectores? Y ahí nosotros por lo menos queremos poner un punto sobre la mesa muy claro. En Argentina no se puede pensar en ningún modelo de desarrollo nacional con los trabajadores como principal fuerza política si no se deja de pagar la deuda externa. Hay 50.000 millones de dólares, entre 50 y 60.000 millones de dólares, que todos los años se lleva la deuda externa. Desde que salimos de la dictadura, pagamos más de 500.000 millones de dólares y nos faltan pagar más de 300.000 millones de dólares. Entonces quiere decir que si no frenamos esto, van a pagar nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros hijos, hasta que no quede nada en el país. Y acá es simple, hay que ponerlo en discusión. La deuda que era del grupo Macri, por ejemplo, que Caballo estatizó, ¿por qué la tenemos que seguir pagando todos los trabajadores? Y si no hacemos eso, es mentira cualquier modelo que se plantee de país con un desarrollo, porque con esa fuga brutal que hay de deuda externa, es imposible pensar un desarrollo nacional. ¿Ustedes también coinciden en que no hay que pagar la deuda externa? Bueno, en primer lugar, lo que no habría que hacer es seguirse endeudando, que es el Fondo Monetario Internacional. Es la manera de conseguir más recursos para que se lo lleven. Digamos, esta experiencia es muy parecida a la que vivimos con De la Rúa. ¿Se acuerdan que hasta el discurso era similar? Queriendo dar buenas noticias, hemos conseguido en aquel momento esa plata que al otro día se la llevaron toda. Y es lo que está pasando hoy. Lo que está pasando es que los recursos que vienen a la Argentina, los dólares que vienen a la Argentina, vienen ¿para qué? Para meterse en LEVAC, que le van a dar el 40%, con eso comprar dólares, y cuando todos deciden salir, entonces nos quedamos sin $1, porque este gobierno que prometió una lluvia de inversiones para que la Argentina produzca, no vino ninguna inversión productiva y todas las que vinieron para especulación financiera. Estamos pagando hoy todo el endeudamiento del país estos 2 años porque fue el único camino que tuvo. Vos mirá que Prat Gay había dicho, apenas se asumió, que un país entraba en riesgo y que nadie le iba a prestar si llegaba al 4,5% de déficit entre lo que vendía y lo que compraba. Bueno, ahora llegamos al 5%, con lo cual esto muestra de que nadie, ningún particular, ningún banco confía en la Argentina para prestar y por eso el gobierno va al fondo. Lo que se trata es de cambiar el proyecto, y lo veíamos recién discutiendo el tema de las pymes. Uno tiene un proyecto que tiene que favorecer a los sectores financieros, a los sectores concentrados del capital, a las grandes empresas como hizo Macri desde que se inició, y la mayor parte de ellas de amigos de él, o va a favorecer a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores, a la gran mayoría de nuestra población que es víctima. Claro. Entonces, como están los dos proyectos en vista, me parece que claramente uno fracasó y lo que habría que hacer urgente, porque si no lo va a sufrir mucho nuestro pueblo, como lo sufrimos en el 2001, por ejemplo, es claramente favorecer a los sectores que más lo necesitan. Gabriel. A ver, si pensamos que el fondo nos va a salvar, estamos al horno, el fondo ni siquiera va a poner la plata ahora. Salió en todos los diarios que los técnicos que vinieron del fondo hace un par de meses atrás fueron a Washington y dijeron que Argentina no iba a cumplir su meta fiscal. Es decir, que los que vinieron acá del fondo armaron la corrida contra el peso argentino. Fueron ellos. Y ahora están pidiendo
salió también en todos los diarios, que la devaluación se tiene que profundizar. Entonces lo peor está por venir. Está por venir una devaluación más fuerte, que puede llevar el peso a 27, a 30. Argentina corre un riesgo muy fuerte de caer en un default. Recién hablaban de las pymes, con una tasa de 65% se está rompiendo la cadena de pagos. Quien tiene una deuda no puede pagarla pidiendo del banco. Es decir, que vamos a entrar en un parate económico de una recesión más fuerte, y la recesión son despidos, rebajas salariales, caída del consumo, los trabajadores lo van a sufrir fuertemente. Consumo, ¿eh? ¿Cómo? Ya está cayendo, sí. pero todavía, digo, lo peor está por venir, porque tenemos una caída permanente, pero con una paritaria del 15% que hubo este año. Sí, y la sostiene, ¿eh? Y la inflación, que todo el mundo ya sabe, va a estar 25 o 30 como mínimo, y tenemos que discutir porque no se sabe cuál va a ser el precio del dólar. Va a ser todavía más fuerte la recesión y la caída del consumo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos dos cuestiones. Primero el programa y luego cómo vamos a proceder. En relación al programa, el tema de la deuda que acá se decía es indudable. Acá, si no tomamos una medida sobre la deuda ahora mismo, vamos a tener una liquidación de activos del país y una fuga de capitales, porque la fuga de capitales también se da por la deuda. Remata los bonos y se lleva la guita. Entonces nos van a llevar a quiebra. Segundo, las LEVAC. Salió el día viernes en todos los diarios algo muy grave, muy grave. Las LEVAC la están rematando. Pero ¿qué hizo el gobierno? Obligó al ANSES a comprar LEVACs. Y la plata de los jubilados se desvalorizó. Y la plata se la llevan en dólares afuera y el ANSES se quedó con LEVACs que ya no vale nada porque cada día cae más el precio de las LEVACs. Entonces tenemos que defender a los jubilados, el tema de la deuda. En la cuestión del comercio exterior está pasando algo muy interesante. Salió Carrió a pelearse ahora con los ojeros. Sí. Después de haberle dado todo a los ojeros. ¿Por qué? Porque no están vendiendo la cosecha. Es que no es conveniente para ellos. ¿Por qué no la venden? Porque el mes que viene el dólar va a estar más alto y porque el mes que viene se pagan menos retenciones, porque todos los meses baja. Sí. Entonces, tenemos que modificar la forma de comercio exterior y volver a grabar esa exportación. Estas medidas son claves y después tenemos que actuar, y los trabajadores tienen que ser la cabeza de esto, en un paro de inmediato contra este acuerdo con el FMI. Mañana, recién lo vi por Twitter, es muy poco serio lo que está pasando. Mañana la CGT hace una marcha, que la convocaron hace media hora seguramente, ahí por el Obelisco, por tribunales contra el FMI. ¿Qué trabajador va a ir mañana? Ustedes que son periodistas, están muy informados, ni se enteraron seguramente. Eso no es serio. Acá lo que hace falta es realmente un paro activo nacional para obligar al gobierno a dejar esta negociación. Porque esta negociación me ha pasado que está en Nicaragua. En Nicaragua ahora mismo hay una rebelión popular y hay 30 muertos porque el FMI pactó con el gobierno de Daniel Ortega. No sería la salida. No, pero digo, Daniel Ortega, pero hay una, ¿por qué? Porque en Nicaragua, el plan del Fondo Monetario Internacional, como acá, empezó por confiscar a los jubilados, una reforma provisional brutal, y eso produjo un levantamiento popular. Acá lo tuvimos en diciembre, en el 14 y el 18. Yo creo esto básicamente, la situación viene empeorando hace rato y el gobierno quiere apagar el fuego con nafta yendo al Fondo Monetario Internacional. Está claro que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es dinero y no son asientos contables, que habrá que verlo, es condicionalidades. Condicionalidades que tienen que ver con bajar el gasto público, con bajar salarios y sobre todo con tocar el sistema de seguridad social, que es el sistema jubilatorio en Argentina. Sobre esa base va. La Argentina, de su presupuesto, el 76% lo tiene en seguridad social. Si alguien quiere achicar, va a achicar en condiciones sociales sobre un país que ya la tiene muy complicada. Me parece a mí que lo que está pasando hoy es que al mes le sobran 10 o 15 días, que la gente no llega a fin de mes. Y como no llega a fin de mes, se endeuda. Lo que pasa arriba en el Estado endeudándose a tasas altas, pasa en las familias. Para mí el fenómeno hoy social de la Argentina es el sobreendeudamiento de las familias. Como la plata no alcanza, como los costos fijos son altos, como hay que pagar luz, gas, agua, alimentos, medicamentos, como no se llega, la gente se endeuda, pateando en cuotas con la tarjeta, yendo a la financiera de la esquina o a la vuelta. Hay un fenómeno de, creo yo, una conflictividad social importante. Me parece que hay que encarar, creo yo, por lo menos 3 líneas de acción. Una es acompañar los reclamos y la calle. Me parece que claramente se va a complicar la situación social y más allá del rol que cada uno tenga en el Parlamento, hay un tema de reclamo y de acompañamiento. Segundo, sí creo que hay que dejar de endeudarse. Este camino de endeudamiento lleva a repetir historias muy complicadas de la Argentina. Ahora, ¿no son escuchados en el recinto? Me parece a mí, no, yo tengo esta impresión, que el gobierno en esencia creyó en un modelo, una parte
el gobierno es una pésima idea de cómo vincularse con el mundo, de abrir la Argentina al mundo, cosa que es imposible hoy a partir de Trump, y además una estructura de negocios. No es solo el gobierno una pésima idea, sino que el que tiene que controlar los alimentos está del otro lado del mostrador. El que tiene que controlar los combustibles libera el precio del combustible, de los medicamentos también. Con lo cual me parece que el no escuchar al resto tiene en parte que ver con una idea equivocada de cómo se inserta la Argentina al mundo, que deja 20 millones de personas afuera, y en parte con una estructura de negocios. Ahora, lo que creo también es que hay impericia en el equipo, porque los agarró a contrapiernas. Este cambio de reglas internacionales, que en todos los países se resolvió en 2 o 3 días, acá desacomodó toda la estructura financiera de la Argentina, lo agarró a contrapierna el propio gobierno. Al gobierno, los propios lo están desacomodando, debería probar con los ajenos. Yo creo que tiene que convocar un Consejo Económico Social, convocar a la fuerza de la producción, a la fuerza del trabajo, establecer en serio metas de inflación de verdad, metas de crecimiento. ¿Qué sectores vamos a cuidar? Textil, calzado, metal mecánico. O lo cuidamos o hay más desocupación, y hay más desocupación en mujeres y jóvenes, que es donde ya hay 20% de desocupación. Tiene que definir y acompañar economías regionales. Ojalá el gobierno convoque un Consejo Económico Social, empiece a encarar otro tipo de política. Si acelera sobre lo que está haciendo, vamos a un camino de más desigualdad y más conflicto social. ¿Y se viene una crisis como la del 2001? Mira, ahí quiero decir algo respecto a lo que decía Daniel recién. El gobierno acaba de recibir un golpe muy duro porque toda la oposición se unió, y es muy constructivo que eso ocurra, para decir que retrotraigamos las tarifas a diciembre del año pasado y que los aumentos no sean más allá de los aumentos salariales, que ellos mismos pusieron un tope como el 15%, que nadie va a cumplir porque al otro día de que se votó el presupuesto ya la inflación en vez del 10 empezó a ser el 15 y ya estamos, como decían los compañeros, entre el 25 y el 30. Entonces me parece que lo primero que pide el gobierno es que no vete, esta ley se va a votar en el Senado, la semana que viene, la otra. Entonces lo primero es que las familias no están llegando a fin de mes, nadie puede pagar la luz, el gas, el agua, las cosas más mínimas. Entonces la primera señal que puede dar el gobierno es no vetar lo que decide la democracia, porque la democracia se define en el Congreso. Ahora, y si la veta, porque una cosa es, hablaba acá, les pido a todos, ¿no? Pero una cosa, hablaba la vez pasada, camino 2019, camino a las próximas elecciones, que quiere presentarse Cambiemos. Ahora, si lo del Fondo Monetario sale bien para la Argentina, ayuda, entonces podría presentarse sin ningún tipo de problema. Perdóname que te diga algo, es que nunca puede salir bien lo del Fondo Monetario para la Argentina, es como una contradicción. Si vamos al fondo, el consejo que decía recién Daniel, que se forme de los sectores productivos, está en la vereda opuesta. Nadie sensato puede decir que un stand-by, que hay 4 o 5 países, Kenia, Siria, es decir, casi no hay países que hagan stand-by, porque estás tan mal que no es que vas a pedir un préstamo. Lo que vas a pedir es que te intervengan la economía y te digan ellos qué hacer, a cambio de que te den un resguardo que, como decían recién, ni siquiera llega a la plata, es simplemente una garantía. Ahora, si vetan, respondamos una pregunta. Solo respondamos una pregunta, porque el gobierno dijo que va a vetar. Es decir, uno no está acá suponiendo. No. O hace una conjetura. Que lo va a vetar. De hecho, ya habló con los senadores diciéndole sáquenlo lo más rápido posible. Entonces, si veta, tenemos todo el peligro que ocurra algo similar que en su momento pasó con Ganancias, que el gobierno también vetó. Y en ese momento la oposición, que tenía los 2/3, porque la Constitución establece que con 2/3 de diputados y senadores se podía insistir. En ese momento la oposición no quiso insistir, sino quedaba la ley directamente aprobada. La oposición fue cómplice de eso. Y ahora, el gran problema es que si veta, volvemos al tema, ¿qué van a hacer los sindicatos? Porque los que van a pagar el tarifazo son los trabajadores fundamentalmente. Y acá tendríamos que tener una medida preventiva, porque ya dijo Marcos Peña, vamos a vetar y no tenemos a la CGT diciendo hay un paro si hay un veto. Esto me parece clave. Ahora, el tema es de dejar de endeudarse. Yo quiero ser muy claro en esto. Si no vamos a dejar de endeudar, no vamos a pagar la deuda. Porque la deuda la estamos pagando con deuda. Argentina no puede pagar la deuda que tiene este año, ni la que tiene el año que viene, si no es en deuda, salvo que haga un ajuste todavía más fuerte, que es lo que dice el gobierno. Salvo que acá ellos recomienden, digamos, el peronismo, el kirchnerismo recomiende, pagar la deuda actual con el ahorro que Argentina está generando en este momento, lo cual va a implicar también tarifazos, reducciones salariales, o si no, tenemos que dejar de pagar la deuda. No se puede hablar, digo, simplemente con las cosas porque estamos faltando a una rigurosidad. Hoy la deuda se está pagando con más deuda, pues esto es una deuda parasitaria. Nosotros en el Frente de Izquierda, si mañana alguien nos dijese, si gobernamos nosotros, y tenemos que tomar una deuda para construir un puente, para adquirir tecnología de punta, la podríamos discutir porque esa deuda generaría riqueza en el país, poniendo en marcha
el aparato productivo, la infraestructura de Argentina. Esto es deuda para pagar deuda. Y Argentina hoy, si no la paga de este modo, la tiene que pagar mediante un ajuste fiscal más grande. Nosotros no estamos de acuerdo, ni con una variante ni con la otra. Ahora, estuvo hace unos instantes un periodista italiano que vive en la Argentina desde el año 1984. Le preguntamos a otras dos chicas, una española y una brasileña, que también viven aquí. Este hombre sigue insistiendo y sigue eligiendo a la Argentina para vivir. Y él, nos dijo, o vaticinó, un hombre que se dedica a la economía, a la política, que en 15 años, recién en 15 años, la Argentina despegaría. ¿Usted lo ven así? No, Bueno, yo sí, creo que con esta hay política otras en 1000 condiciones. años va a despegar. No, digo, a ver, yo creo que hay que ¿Vos querés hacer así, Daniel? otras... Con 1000 Con esta política, el tema es qué política tomás. Volvamos al tema de la deuda. Lo que pasa es que en Y la a mí calle me lo que tocó te asumir como ministro lo que de te plantea Educación en la de la calle Nación. que de la oposición no hay un líder todavía Perdón. que haya surgido. Lo del líder hay que discutirlo de cara al 2019. Ahí me tocó asumir como ministro de Educación en el país más endeudado del mundo. En relación entre deuda y Producto Bruto Interno, Argentina era el más endeudado del mundo. Entonces, la relación que tuvo Argentina en ese momento con la deuda fue una decisión política que en 2 años y medio, al mismo tiempo en que Macri va al Fondo Monetario Internacional, Argentina sale del Fondo Monetario Internacional, renegocia la deuda al 30% de lo que había y logra que Argentina no se endeude durante todos estos años. ¿Qué implica eso? Que vos tengas soberanía política para decidir. Por eso te decía que es incompatible el Fondo Monetario con pensar en los pequeños, medianos empresarios, con pensar en los trabajadores, con pensar en los jubilados y en los sectores más humildes. Porque el Fondo Monetario te va a pedir, te va a exigir, para hacer este stand-by, que vos le bajes el salario a los trabajadores, que le bajes el salario a los jubilados y que ataques a los más humildes. Yo creo para eso. ahorrar esa plata para poder pagar. ¿Cómo se ahorra esa plata? Se ahorra para el Fondo Pero, Monetario Daniel, a partir de... Ahí hay la una cuestión. Primero, no es así, porque el kirchnerismo lo que hizo pagando al FMI, que lo sacó a los billetazos, entonces así cualquiera saca al FMI a los billetazos, porque le dieron la plata cash, Bueno, plata que no cualquiera fue no lo saca, educación, ahora lo plata están que no fue limitando. educación, plata que no fue a salud, plata que no fue a infraestructura y fue al FMI. En segundo lugar, legitimó toda la estafa de la deuda externa en Argentina. Hay un juez, el juez Ballesteros, que explicó cómo a la salida de la dictadura, los mismos bancos le dijeron al Estado Nacional cuánta plata debía el Estado Nacional. Incluso, usted sabrá muy bien, Cavallo estatizó la deuda de las empresas como la de Macri. Y el kirchnerismo, ¿qué hizo? Pagó esa deuda, o sea, le pagó el kirchnerismo la deuda de la empresa Macri que había estatizado Cavallo. Entonces, sin plantear un esquema de dejar de pagar la deuda externa, es completamente utópico un desarrollo como el que plantean. Porque ¿cómo puede ser? Seguimos debiendo 300.000 millones de dólares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que los tiene que pagar el pueblo argentino? ¿Que lo tenemos que pagar los trabajadores? ¿Opinan Me eso? parece que tenés no leíste lo que pasó en la Ah, historia Rosa, ¿cómo argentina. no? Porque Argentina pagó el 30% de la No, deuda. Argentina pagó, no. aparte, El 30, pagó, una le dio negociación, 300% de ganancias. si ¿Usted por opina alguna que razón Soros, se puede- por ejemplo, Soros, que entró en Sí. el canje, Soros que entró en el Por canje, le eso- pagaron un 300% de ganancia? ¿Soros usted opina que es un tipo fuimos que se nosotros dejó los que no estafar, votamos pagarle a que los fondos dejó buitres? estafarse? ¿Puedo hacer una precisión económica? nada más? Cachito, Bueno, digo, te dejé- Vamos con te dejé Arroyo, que varias ha quedado ahí veces. colgado. A ver. Lo hice respetuosamente. sí, sí. Digo, yo creo que hubo 3 etapas catastróficas de la deuda y que en las 3 tuvo que ver Cavallo. En el 82 cuando estatizó siendo presidente del Banco Central. En los 90 cuando privatizó las empresas de servicios públicos tomando a valor nominal. Yo agarraba un bonito que decía 100, lo compraba a 40 y se lo enchufaba al Claro. Estado y después con el mega canje del 2001, claramente. Me parece que efectivamente durante el kirchnerismo hubo un proceso de desendeudamiento, se podrá discutir si estuvo bien con el 30 o no, pero hubo un proceso de desendeudamiento. La foto de hoy es que volvió el gobierno a endeudarnos a tasas altas para lo que hoy es el contexto internacional y que estamos en un lío bárbaro y que hay un problema serio con la deuda y que se está pagando tomando deuda. ¿Cómo salir? Requiere de una organización. Ahora, lo primero, yo para separar la paja del trigo es, nosotros votamos el miércoles pasado el tema de ir atrás con las tarifas. Lo que votamos son 2 cosas. Volver al 1 de noviembre del 2017, esos últimos 4 meses que hubo tarifazos alocados, volver atrás. Y segundo, establecer un criterio para que las tarifas aumenten igual que los salarios. No votamos la reducción del IVA. El gobierno, me parece a mí, cuando se serene, debería ver que esto es bueno para mover la economía local. El Senado debería aprobarlo y en vez de tentarse con vetarlo, es la única forma que alguien tenga un mango para ir a la panadería, a la verdulería, para mover la economía local.
Claramente lo que está haciendo ahora es meterle un frenazo a la actividad económica cotidiana. Entonces, eso que hicimos con las tarifas, además de ser justo, además de ser lógico, tiene racionalidad económica. Si la persona va a pagar menos de tarifa, va a ir a comprar cerca de la casa y va a mover la economía local, y las pymes de las que estábamos hablando ahora, y el peluquero y el panadero van a levantar algo. El gobierno, creo yo creo que va hacia un lado horrible el gobierno, que nos va a meter en un lío bárbaro y deja 20 millones de personas afuera. Ahora, estos instrumentos, como lo de las tarifas, en vez de ponerse a intentar vetarlo y enojarse con todo el mundo y hablar mal de que todos somos irracionales, debería tomarlo como un instrumento para mover la economía. Debería serenarse y empezar a ver que tiene pocos instrumentos para mover la economía local. Gabriel. Primero una precisión y después para ir para adelante. Seamos claros, cuando asumió el kirchnerismo la deuda a 130.000 millones de dólares. Cuando se fueron era 230.000 millones de dólares. La aumentaron en 100.000 millones. Y la aumentaron... ¿Estás hablando en serio? Cuando, te digo para la cifra exacta. Cuando asumimos nosotros era un Producto Bruto y medio. Cuando nos fuimos nosotros era el 30% del PBI. Y la aumentaron endeudando al ANSES, a los jubilados. Es decir, la deuda se convirtió en interestatal y fueron, por lo tanto, lo que quieren hacer acá, pagar con el ahorro de los trabajadores y los jubilados la deuda. Y después, acá no se dice, se emitió un cupón PBI que todavía no se terminó de pagar, que ya lleva pagado 20.000 millones de dólares y todavía resta pagado una parte más. Es decir, que fue un negocio. Y esa reducción fue bajo valor nominal, no a cuando lo compraba los fondos buitres a precio de remate. La ganancia que tuvieron fue espectacular, la compraban a precio de remate y hacían un beneficio enorme. No tomen de valor nominal. Dicho esto, el tema de las tarifas es un punto. Pero Argentina, yo quiero ser claro, en las próximas semanas, si no se toma medida de fondo, la situación va a empeorar. El martes tenemos un vencimiento que son 660.000 millones de pesos de LEVAX. Todo pinta como viene, que va a ser un nuevo salto del dólar, porque ya lo está pidiendo el Fondo Monetario, lo pidió Rataxi, el presidente de Fiat. El círculo rojo de Macri está pidiendo una devaluación mayor, porque la devaluación sirve para licuar el salario, para licuar las jubilaciones y para licuar el gasto social. Eso va a impactar en los precios, porque Argentina no solamente las tarifas, también la comida. Argentina exporta la comida, por lo tanto se va a impactar fuertemente, sobre todo una vez que se hayan eliminado las retenciones. Y podemos caer en una quiebra del circuito económico e incluso en un default. Nosotros como Frente de Izquierda planteamos un programa para evitar que esta crisis se transforme en una crisis que paguen los trabajadores. Y por eso somos tan insistentes. ¿Y cuál es el programa, Gabriel? Bueno, las tarifas tienen que retrotraerse porque el aumento es impagable y está quebrando el aparato productivo. Nosotros pensamos que al inicio del 2016. Ajá. Y se tienen que abrir los libros de las empresas para saber exactamente los costos. Porque no sabemos los costos de generación de energía, de generación de gas, de transporte, de distribución. No los conoce nadie. Aranguren tampoco. Aranguren tampoco. Entonces queremos saberlo antes de pagar. 2, tenemos el tema del comercio exterior. Hoy, como lo dice Carrió, ya no el Frente de Izquierda, está reteniendo la cosecha, lo cual implica que no entran dólares y que aumentan los precios internos. Tenemos que tomar el control del comercio exterior por parte del Estado y no que lo maneje las cerealeras, Dreyfus, Cargill, como pasa ahora. 3, el tema de la deuda que hemos planteado insistentemente. Y ahora hay que tomarlo ya, porque esta fuga de capitales está pasando por el mercado también de bonos. Es decir, que si no tomamos medidas sobre la deuda, va a continuar la fuga de capitales, que son 8.000 millones en lo que va del año. 4, reabrir paritarias ya. Las paritarias del 15% es una imagen del pasado. Hay que reabrirlas y establecer un aumento de emergencia y luego el ajuste por inflación mensual. Ellos no quisieron poner la cláusula gatillo, ¿se acuerdan que tanto se discutió? Porque hubo una trampa. Cerraron las paritarias y luego vino la devaluación. Y licuaron el salario. Si estaba la cláusula gatillo, se ajustaba inmediatamente el salario. Ahora, yo hago una pregunta. Este es el tema. ¿Hay plata para reabrir la paritaria? Sí, por supuesto que sí. El tema es si la pones para pagar la deuda externa o lo pones para que los trabajadores puedan consumir más. O sea, hay un hecho importante en tu pregunta anterior. Y es la única forma de reactivar la actividad en tu económica, pregunta anterior no hay otra. ¿Cuántos votos sacó el oficialismo en la elección de las tarifas? No, la pregunta que se dice para adelante. ¿Cuántos votos sacó el oficialismo? 90 y pico de votos. Por ejemplo, la coalición cívica, Lilita Carrió y 6 representantes más, no estuvieron en el momento del voto. Se resquebraja también la coalición dominante. Entonces, me parece que hay una posibilidad de la oposición, si es madura, y si puede proponer un programa concreto, que el Congreso empiece a jugar un papel distinto. Digamos, cuando nosotros vemos que ni siquiera lograron la mitad el 18 de diciembre, entre 14 y 18 de diciembre, el oficialismo sacó 127 votos, no sacó ni la mitad del Congreso. Hay entre las fuerzas de la oposición que fueron votadas para oponerse. El tema es cuando las fuerzas de la oposición votan con el gobierno, pero las fuerzas de la oposición fueron votadas para oponerse. Se votó en la ley de mercado de capitales. La ley de mercado de capitales la votaron con el gobierno. ¿Quiénes?
Y el peronismo, el masismo. El kirchnerismo Bueno, no lo votó. Está bien, pero es una ley Pero, especulativa. Bueno, por supuesto, por eso no lo votamos. Entonces, pero a mí lo que me parece es que tenemos que mirar, porque si no, ¿qué hacemos hasta el 19? Este gobierno sabemos cuál es la esencia. Me parece que hay la posibilidad histórica de que el Congreso se ponga los pantalones largos y con una holgada mayoría tenga un programa que le imponga al gobierno cuáles son las transformaciones que hay que hacer para que el consumo interno, la industria, el comercio, lo que nosotros podamos generar para que sean los más humildes los que se beneficien y no los muy poderosos, empiece mañana mismo, porque si no, ¿Cuál al sería? 2019 no vamos a llegar de ninguna manera. Dos cuestiones cortitas. Digo, Porque a mí me parece... perdóname, te digo, pero a Daniel, diferencia del interés de las LEVAC, a diferencia de lo que se está planteando ahora como imposibilidad de financiar pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% del trabajo, los proyectos que nosotros tenemos en concreto y que creemos que tiene que compartir toda la oposición, van justamente a favorecer a las pequeñas y medianas empresas con créditos que se puedan pagar justamente para generar, como decía Daniel, la posibilidad de que esos recursos que se van a ahorrar de las tarifas, si es que no se veta, por ejemplo, se gasten en la alimentación. ¿Sabes de dónde viene el ahorro mayor para pagar las tarifas? De la comida. Pero hay Sí, una claro, discusión que porque se come vamos acá. mal al toque. me parece muy importante, ¿no? Porque él plantea dos cosas que son verdad. Me dejas que te haga una pregunta porque se la hice a Sí. Daniel y la gente en la calle también te lo pregunta y te lo dicen. Cuando los inviten, les pueden decir esto. A ver, si la oposición, no toda, pero hay una gran parte de la oposición que está de acuerdo en que el gobierno no está haciendo las cosas bien, ¿cómo es que todavía a esta altura, a un año y pico de las próximas elecciones, no haya un candidato firme, no haya una persona a la cual se le pueda depositar? no hace Ahí, falta un una candidato, cuestión, sino un programa y porque juntarnos. Hay No, a una eso es lo que cuestión voy. que Eso es es lo lo que que estamos plantea... Porque si la oposición coincide en ciertos puntos pero estamos que no están a juntándonos. favor del gobierno, ¿cómo puede ser que todavía Bueno, aún pero sigamos- ahí, Roberto, hay que plantear dos cosas. Decían con verdad, ¿no? Ahora el gobierno está en minoría en el Congreso. Quiere decir que todo el ajuste que pasó antes lo hizo con los votos de una gran parte de la oposición, en especial del peronismo, en especial de los gobernadores. Entonces es una confesión de partes que ahora no pueden seguir con el ajuste, pero es una confesión de que antes le garantizaron el ajuste. Entonces con esos sectores, con los gobernadores que votaron sacarle el sueldo a los jubilados, el Frente Izquierda no va ni a la esquina, y eso tiene que quedar bien claro. Y me llama la atención que los dos Daniel, digamos, plantean distintas perspectivas, porque la situación social la sabemos. Ahora, ¿cuál es el programa para salir? Porque decir que hay que hacer una redistribución está perfecto, pero hay una crisis de la deuda. ¿Hay que pagar o no hay que pagar la deuda? No contestan. No, dos cosas. Una, hay un problema con los servicios. Nosotros votamos a favor de retrotraer al principio del 2016 las tarifas. Es verdad. Y vamos a seguir manteniendo el esquema de privatización menemista como se hizo hasta ahora. Ahora votaron bien, votaron al 1 de noviembre. Ahora el miércoles sí, pero ¿y pasado después qué votaron. hacemos? Porque después ¿qué hacemos? Nosotros vamos a retrotraer ya las lo tarifas, tenemos perfecto, votado. sale. Hay que imponerlo, hay que convocar desde ya un plan de lucha que tiene que ser más de una jornada, hay que hacer un plan de lucha en serio para frenar el gobierno. Pero después, ¿cuál es el programa? Por ejemplo, nosotros decimos que hay que renacionalizar las empresas de servicios públicos porque desde nuestro punto de vista, una madre que llega a la casa, prende el gas para hacerle la comida a sus hijos, no tiene que estar bancando a los grandes pulpos que son los que manejan las extracciones de gas, de petróleo, el transporte de la energía, etcétera. Ahora eso no lo discuten ustedes. No dicen que hay que renacionalizar las empresas que privatizó el menemismo. ¿Puedo El kirchnerismo decirlo? sabemos que no lo hizo durante 12 años, pero entonces, de ahora en adelante, ¿lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Yo Porque lo- si no lo que hacemos sugiero es- planteos Quería muy contestar lindos la para persona, futuro, una cosita. pero no cuestiones en Vamos con concreto Alberto, que a digan ver, cómo se en soluciona. En primer lugar, la misma izquierda también votó junto con toda la oposición volver al 1 de noviembre. Y está bien ya. lo de las tarifas. Es razonable y es lógico y hemos hecho un avance con ese lado. Sí creo yo que las cerealeras no pueden hacer lo que les parece y que tiene que haber un órgano del Estado que lo regule. Eso está muy claro y la historia argentina demuestra que así lo que hacen, lo que ha hecho el gobierno es lo peor que puede hacer, que es ir bajando las retenciones y permitirle que liquiden cuando quieren. Ha entregado, el gobierno dolarizó los servicios, dolarizó el combustible y le permitió a las cerealeras hacer lo que quieren y hoy está agarrado de pies y manos frente a una crisis. Creo claramente que hay que tomar algunas decisiones ya. La primera es decretar la emergencia alimentaria, entiendo que vamos a estar todos de acuerdo. La emergencia alimentaria es volcar dinero en los comedores comunitarios, los comedores escolares, tomar los 11 productos de la canasta básica y sacar el IVA. Así como logramos hacer lo de las tarifas, deberíamos hacer ya lo de la emergencia alimentaria, que hay muchos sectores, entiendo que todos, que están de acuerdo.
rápidamente. Lo primero, yo recorro comedores toda la semana y lo que está claro es que cada vez se come peor y cada vez hay más harina, más fideo, estirando como puede. La señora que tiene un comedor, como le sale caro comprar la comida, estira lo que puede. Vamos a cosas ¿Pero cuál concretas. es el proyecto del país más allá? Más allá de lo alimentario, que no le quitaría importancia a la emergencia alimentaria, porque es un problema serio de verdad hoy, más allá de lo macro, hay vida cotidiana hoy. Más allá de eso, sí creo claramente que hay que rediscutir el tema de los servicios públicos privados, que sí hay que armar un programa de desarrollo muy distinto, sí las cerealeras no pueden hacer lo que les parece. Y ¿Pero es sí nacionalizar? Porque rediscutir, ¿qué significa? Sí creo, digo, a ver... No, porque si no, la discusión discusión es hay que rediscutir todo. Bueno, no, pero digámoslo en concreto. ¿Ustedes están a favor de nacionalizar esas empresas? ¿Sí o no? Yo lo vi a Massa. ¿Quieren seguir pagando la deuda externa? Yo lo vi a Massa en Davos con Macri. Lo vi a Massa en Davos con Macri y no lo vi a Massa en Davos con Macri planteando nacionalizar nada, la deuda externa y todo. Ahora, aquí hay un tema que no quiero que se escape. Lo que planteó Fuimos acá. Yo llamo a los trabajadores a no confiar en el Congreso. Sería lo peor que podría... Lo peor... Entonces, ¿para qué los elegimos? No. ¿A qué estamos pagando un sueldo? Seamos claros, el Congreso fue el que votó el pacto con los fondos buitres. Este Congreso votó en diciembre pasado, votó a robar a los jubilados. Este Congreso acaba de votar una ley... Pero es un poco delicado lo que estás planteando. No, pero soy clarísimo. Pero bueno, sí, pero me hago cargo de lo que digo. En teoría tenemos que confiar, aunque nos cueste, en que el Parlamento por lo menos... Bueno, entonces sí, por eso también se puede confiar en el Poder Ejecutivo, cada uno confía lo que quiera. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, si esperamos, como los trabajadores argentinos, que el Congreso que votó una reforma de RT, que termina haciendo más negocio para un empresario, el accidente de trabajo, que tiene realmente un trabajo de seguridad y higiene que impide el accidente de trabajo. Y eso lo votó el peronismo, y lo votaron por si no había salido, porque el PRO no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Todo fue votado por la oposición. Entonces, y la ley de reforma laboral tenía un acuerdo y luego no la aprobaron, porque ustedes saben muy bien, en la calle hubo grandes manifestaciones. Si los trabajadores el 14 y el 18 se quedaban confiando en el Congreso, hoy tenían la reforma laboral aprobada. Entonces, los trabajadores tienen sus instrumentos para pelear, no es solamente el voto. Tienen sindicatos, hay centrales obreras. Si los trabajadores dependen exclusivamente del voto una cada 2 años, corremos el riesgo de que vamos a confiar en Pichetto. Digo, seamos claros, yo le puedo decir a un trabajador seriamente desde C5N, confiemos en que Pichetto no los va a traicionar. Yo no me animo, confiemos en Massa que fue a Davos, con Macri que no los va a traicionar. Podemos confiar con los gobernadores, estuvieron otro día con Macri. A ver, te agrego una cuestión más. Digo, yo no, como el kirchnerismo no tiene ninguna discusión ni tiene que argumentar algo respecto de las estatizaciones, porque Aerolíneas Argentinas, YPF, la jubilación, los ferrocarriles, AISA... Los ferrocarriles, después de 11, lo tomás como ejemplo. Recuperación para el Estado, sí, después se recuperó para el Estado. Después de 11, de la masacre de 11, poner como un ejemplo hablando de nacionalización, es terrible. Bueno, y la luz y el gas, y lo que pagamos todos los días en tarifazo. Que dar ninguna explicación, porque realmente, no solo eso, sino que fue el que subió las retenciones, justamente para los que más tienen, más paguen. Yo con Daniel tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, el otro día votamos diferente la ley de capitales. Nosotros votamos en contra. El kirchnerismo no acompañó ninguna ley, ninguna de las leyes que tiene Macri, y no tenemos ningún problema al respecto para explicar. Nosotros no hemos votado esas leyes. Pero yo prefiero acordar con Daniel en la otra mitad de la sesión, donde nosotros votamos el parate a las tarifas. Eso me parece importante, que hay muchos temas que no vamos a coincidir, pero hay un conjunto de temas donde la mayoría del Congreso va a coincidir. El tema es que los que fueron votados como oposición sean oposición, porque votaron lo de los fondos buitres, muchas cosas se pudieron hacer porque una parte de la oposición no votó. Y es verdad que cuando incluso el gobierno nacional vetó, no dieron los 2/3 como para poder discutir, cosa que se podría hacer ahora. Entonces yo prefiero no preguntarle cómo votaste ayer, sino cómo vas a votar mañana. Entonces me parece, justamente para que haya confianza en el Congreso, que esa mayoría que hasta ahora se expresó muy contadas veces toda junta, pero que el otro día mostró por 133 a 95 votos, es decir, por una holgada mayoría, esa mayoría puede imponer leyes que hagan un programa que impida, por ejemplo, que volvamos al fondo. Si todo el Congreso dice que no se puede entrar al fondo sin acuerdo del Congreso, el fondo no va a venir y el stand-by no va a estar porque necesita confiabilidad más allá de este gobierno puntual. Entonces me parece que sí hay que confiar en la democracia,
que sí hay que confiar en el Congreso, que tenemos un Congreso donde en los momentos en que se expresó como oposición, pudo ponerle parates al gobierno, que el gobierno no los reconoce, que la unidad entre la calle y el Congreso es el camino. Yo tengo las dos únicas denuncias de mi vida, mira que fui ministro y demás, las únicas 2 denuncias las tengo por haber enfrentado a Gendarmería el 18 para evitar que Gendarmería pueda ponernos delante, con algunos también de los representantes de ustedes, para que no reprima, porque me parece que la forma para salir para adelante es una alianza entre la calle y el Congreso. Pero el Congreso es fundamental porque estamos en democracia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque y la mayoría... Dijiste algo que la mayoría se puede expresar, sí, pero perdóname, la mayoría se puede expresar. Discutamos, por supuesto no vamos a acordar en todo, pero discutamos 10 puntos que el Congreso pueda avanzar. El gobierno se va a ver en muchas dificultades si encuentra un Congreso monolítico de oposición que tenga un proyecto de defensa de la soberanía nacional, de defensa de los intereses nacionales, de defensa de los trabajadores, de los jubilados y los sectores más humildes. Tendría que autoconvocarse y rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario porque el presupuesto aprueba una deuda anual, es decir, una previsión de deuda. Ya está esa deuda. Pero, digo, ya está esa deuda. Por lo tanto, el acuerdo que va a firmar con el Fondo Monetario viola el presupuesto votado por el Congreso. Ahora, una pregunta, digo. Es lo que hicimos con el tema de tarifas, nos autoconvocamos. Sí, pero quiero ver, porque fueron 5 gobernadores a verlo a Macri, anteayer, en todos los diarios, no lo invento yo. Lo del Congreso, simplemente, para ser respetuoso. ¿Qué pasó en las últimas 3 sesiones del Congreso? Para hablar del Congreso. Nos autoconvocamos por el... Primero, el gobierno hizo el 18 de diciembre la reforma previsional. Hemos votado en contra, todos los que decíamos que íbamos a votar en contra, y el gobierno consiguió 127 votos para aprobarla el 18 de diciembre. ¿Y en el Senado? Después ¿Y la votó a favor? La votaron a favor un montón. Por eso, digo, bueno, que seamos claros, la votó a favor. Pichetto, todo un bloque peronista votó a favor. Ahora, puedo seguir. Después vino un mega decreto en el medio, que entre otras múltiples cosas permitía el embargo de la cuenta sueldo. Nos reunimos, se dividió en 3 leyes, votamos en contra, salió ese tema del del embargo de la cuenta sueldo, el gobierno después se levantó, se fue y tiene las 3 leyes y el decreto vigente hoy. Una mezcla jurídica que lo hizo adrede levantándose de las bancas. Después nos convocamos por el tema de tarifas. No hubo quórum. Nos volvimos a convocar por el tema tarifas. Hacían falta los 2/3. Votó el gobierno en contra de los 29 proyectos que había sobre el tema tarifas, uno de los cuales era del propio gobierno. Volvimos la semana siguiente y se aprobó y acordamos entre todos un proyecto que era esto: volver al 1 de noviembre y que las tarifas igualen los salarios. Tenemos que convocarnos por el tema del Fondo Monetario, coincido absolutamente, claramente. Lo digo porque Pichetto salió a decir el otro día que no tiene que pasar por el Congreso. Lo dijo, podemos ir al archivo. A ver, si algo está claro es que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario no solo tiene que pasar al Congreso, sino genera condicionalidades que van al Congreso de cabeza. Pero la pauta está claro de endeudamiento, que es un punto. Lo dijo incluso Caputo, el otro día, Luis Caputo, que ya el 85% había sido tomado, y como estos 30.000 que se están pidiendo superan claramente. Yo tomo lo de que el Congreso, y el tema de la deuda la Constitución Nacional dice que los préstamos y los empréstitos tienen que estar votados por el Congreso. Al mismo tiempo, el tope que nosotros votamos en contra, porque ya nos parecía muy alto, si nosotros votamos contra este presupuesto, por eso ya no el va tope de endeudamiento era muy alto, va a superarlo. Entonces no pueden no pasar por el Congreso. Pero yo les hago la siguiente propuesta. A mí lo que me llama la atención dentro de 15 días tanto ponerse de acuerdo. Pero es que no cuesta tanto, por no, eso quiero decir, no cuesta tanto, porque en realidad en la práctica hemos votado similar. Por supuesto, pero nosotros no votamos de acuerdo. Decían aquí los invitados que tuvimos. Nosotros con el resto del peronismo, principalmente. No queda claro, porque ustedes lo que están proponiendo, ustedes, de última, lo que están proponiendo es una unidad de todo el peronismo. Con los gobernadores que saquearon a los jubilados, con Pichetto, con toda esa gente. Entonces nosotros decimos, no, esa unidad no es una buena unidad, porque dejamos una cosa, ya conocemos, y algunos acá conocen muy bien, la experiencia cuando decían hay que unirse contra Menem. ¿Cómo terminó? Con la alianza. Entonces no hay que unir todo en una bolsa de gatos, porque nosotros no vamos a ir con los que le roban a los jubilados. Y me sorprende mucho que ninguno de los dos diga cuál es el programa que habría que levantar, porque rediscutir las cosas no es un programa. Filmus decía, hay que hacer 10 puntos. Bueno, los 10 puntos, ¿cuáles son? ¿Es no el pago de la deuda? No, claramente no, porque esquivan la pregunta. ¿Es nacionalizar los servicios de servicios? No, claramente no, porque esquivan la pregunta. Entonces, ¿cuáles son? Porque son frases muy lindas para después hacer un armado que solo busque ganar las elecciones y no corregir todas las estafas que ya hizo el gobierno. ¿Vamos a pagar la deuda que está tomando Macri? ¿Se va a pagar? Para ser claro,
en el tema de tarifas votaron a favor de este esquema. Y está perfecto, porque lo que Pero necesitamos no era es nuestro proyecto, retrotraer. no. En primer Nosotros lugar, un proyecto claro. que no era este. Sí, pero terminaron votando. No, el mismo lógico. Lo aceptamos como un mal menor, Exactamente, digamos, bueno, y está bien, pero ¿y después qué, y qué eso hacemos? es Se retrotraen razonable. las tarifas y después Pero ¿qué pasa? Las tarifas estas, nuestro Pero proyecto era otro. Era un partamos de una proyecto- base. Lo hicieron y está bien. Sí, y es pero- bueno que el Congreso, pero usted- todo ¿Y después junto, qué? puso un Pero así lo punto. presentás, ¿por qué no estoy de acuerdo con tu presentación? ¿Por qué? Vos decís, la izquierda votó con nosotros. Pues yo te puedo demostrar... No con nosotros, votamos todos juntos un mismo Ustedes proyecto. votaron con el gobierno el acuerdo de los fondos buitres. Bueno, pero Entonces, estamos hablando de tarifa. no, tiene que ver. No, Tiene que, pero no, está bien, tiene, pero tiene, está no, hablando de un tema no, distinto. Es algo razonable de las Lo que está tarifas. hablando es para ordenar la no, conversación. tiene que ver, aquí voy que tiene que ver. Primero tiene que ver para mostrar, porque yo quiero ser muy claro en esto, el gobierno actual, el gobierno del macrismo, es un gobierno que ha tenido la colaboración muy activa de la oposición. Vos fijaste que el pacto fiscal, este de los jubilados, Sí. el tema se aprobó en un acuerdo que lo suscribieron 23 gobernadores. El único que no lo firmó, lo tengo que decir, porque Sí, sí. no hay que- es Adolfo Rodríguez, el único. Todos lo firmaron, incluso Alicia Kirchner. Y ese acuerdo de los gobernadores estipulaba dos cosas muy negativas. Uno, quitarle a los jubilados 100.000 millones de pesos, y luego una rebaja Es de que los aportes patronales. Está Hoy, recontra claro, Gabriel, eso. El tema es, a partir de ahora en adelante, ¿Cómo se ¿qué sigue? va a Claro. ser Bueno, la- por ejemplo, qué va a ser anulamos la el pacto oposición? fiscal. Y yo ¿Qué es pongo, lo que estaban hablando me es- parecería una Vuelvo- pregunta concreta, ¿no? ¿Vamos a Vuelvo- seguir pagando la deuda externa? Nosotros claramente ya dijimos A ver, que no, es ¿hay que ilegítima. pagar la deuda Sí, externa? Por supuesto que no, toda la deuda que es legítima no. Pero nosotros ya lo Hay que hicimos. pagar la deuda ¿Cómo no? externa. quiere decir? ¿Pagaron La toda? deuda, ¿Cuándo así pagaron? como dicen, no. Ahora, está claro que tenemos que encontrar una vuelta y una salida a la Argentina que no es seguir tomando Pero- deuda. Y que parte de la deuda ha sido una locura, está claro. Y que parte Y de lo que pagar están la hablando... deuda de la Pero dictadura, la perdóname que estatizada, te diga, pero seguir una- pagando esa deuda, pagar la deuda de ahora de Macri. El pacto Una fiscal... cuestión que me deuda de parece la para- dictadura, solo un segundo, la deuda de la dictadura la tomó en gran medida los grupos económicos, entre Claro, los cuales está el grupo de Macri. Y se estatizó. Y Cavallo la ¿Y estatizó. quién la pagó? Todos nosotros. Todos Bueno, nosotros. igual ¿Y que no hay- lo- no es- eso igual no es que una los- estafa al igual pueblo que- trabajador? absolutamente, igual que ¿Y los por qué la 90, pagaron? Pero la pregunta es simple, ¿la pagó el igual que los kirchnerismo? 90 e igual que Para posteriormente. adelante. Toda la década Anulamos pasada el pacto pagaron esa fiscal. deuda. Yo hago una propuesta para adelante. Pero, el pacto fiscal que se perdónme firmó en que- diciembre, Perdió hay que vigencia. anularlo porque implicó ahora, está pasando ahora, los empresarios están aportando al ANSES menos dinero. Salió otro día ya... Entramos en el último minuto. Ya salió. pero por eso te quiero decir ¿se una puede sola decir lo cuestión. siguiente? No confirmo Nosotros- realmente el Congreso argentino le ha Separemos votado los tiempos, todo dale, esto. porque- Los trabajadores ahora necesitan Sí. ganar la calle con un programa propio. Si vamos a esperar que lo que le ha robado a los jubilados y aprobaron todas estas leyes salgan a los trabajadores, el resultado va a ser negativo. Helmut. A mí me parece que es una cuestión que hay dos maneras de favorecer a este gobierno. Digo, una manera es directamente apoyarlo. La otra es pensar en el purismo y que con una pequeña minoría nosotros vamos a enfrentar a este gobierno. Nosotros votamos el otro día un proyecto que no era el nuestro. Nuestro proyecto era mucho más duro respecto de las tarifas. Pero como se trata hoy de realmente ayudar a los argentinos, de ayudar a los que tienen más dificultades, de ayudar a los más humildes, a los trabajadores, nosotros preferimos que haya un proyecto común y votamos el proyecto del Frente Renovador en este sentido del peronismo federal porque era lo que paraba las tarifas. Entonces, la cuestión es, nosotros podemos ser puristas y creer que nosotros tenemos toda la verdad y que, por ejemplo, Sí. el kirchnerismo y el peronismo solo puede salvar a la nación, o pensar que hay que hacer un gran frente opositor porque la situación es tan de emergencia que hace falta la unidad de todos. Vamos Unidad con para Patricia y resistir, cerramos no. con Redondo. Unidad sola, también para proponer. Entonces Hay que decimos, decir- discutamos hay- qué puntos y en cada uno de los puntos discutir. No les voy a pedir a los demás que adhieran a mis 10 quedó puntos. claro, Decir quedó cuál es el claro tema común. que no, el kirchnerismo y el peronismo, ninguno está planteando que hay que dejar de pagar la deuda y así es utópico. Será una minoría, será una mayoría, etcétera. La mayoría del país, la mayoría trabajadora, va a seguir pagando y los hijos de sus hijos van a seguir pagando mientras no desconozcamos esta deuda, que incluso hay un fallo de la Argentina que dice que es ilegítima e ilegal. Y todo el peronismo la pagó. Nosotros decimos que no hay que pagarla. En segundo lugar, temas servicios. Nos tenemos que ir. Hay que nacionalizar los servicios bajo control de los trabajadores. No pueden dar ganancia, no es un lucro los servicios. Entonces, todo esto, para frenar el ataque del gobierno, hay que impulsar un plan de lucha de verdad y después discutir qué modelo de país, porque si no vamos a terminar Bien. en un rejunte que no va a ser mejor que Macri. Yo me quedo con la mitad del vaso lleno. Todos, toda la oposición, logramos construir un proyecto de tarifas que es mejor que lo que está y va para atrás. Podemos construir también respecto del Fondo Monetario y también de otras políticas. Me quedo con el vaso lleno. Hemos logrado, más allá de las idas de vuelta, un buen proyecto de tarifas que mejora la situación y que esperemos que el gobierno no lo vete. Bueno, Hay que sigamos buscar a la trabajando así. unidad, no hay Bien. otra forma que no tener una mayoría que permita, insisto, que el Congreso es la esperanza.
es la posibilidad de frenar al gobierno. El Frente de Izquierda Están quiere todas las unidad con los Tenemos que ir, trabajadores, muchachos. ¿eh? Les No la agradecemos unidad a con los los 4. trabajadores. Gracias por estar aquí una vez más este domingo, que ha sido bastante álgido. Mucha gente Gracias. mirando del otro lado y siguen sin ponerse de acuerdo. Pero vamos a la Vamos a una pausa. pausa. Afortunado. Nunca tuve que preocuparme por el agua. Nunca tuve que caminar solo para conseguirla. Si tenía sed, bebía.